no da. No del bolsillo del vecino común y corriente, imagínate, para poder comprar un medicamento de terapia intensiva, que además muchos tienen precios dolarizados, ¿no? Además. Sí, 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 sí. Por eso vamos a hablar ahora con Eduardo Caballo, que es integrante, o Caballo, como más le guste a Eduardo, como le digan, que es integrante de la Unión Argentina de Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Abigail Lasalle y Cristian Romero te estamos saludando. ¿Nos estás escuchando? Ahí está, ahora sí, conectó el audio. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. ¿Cómo es ¿Cómo estás? ¿Qué correcto? tal? ¿Qué tal? Buenos ¿Caballo o días. caballo? Caballo, caballo. B corte y Caballo. doble L. Igual que Doble L, domingo. caballo. Exacto. Claro. ¿Cómo Bueno, estás, ¿Cómo Eduardo? están? Bien. Bien, bien. Acá Estábamos hablando justamente con Avi del aumento de los medicamentos, ¿no? sí, algo que entre otras tantas preocupaciones nos tiene en vilo, ¿no? Una cosa más en medio de semejante cantidad de problemas. Medicamentos, oxígeno, pacientes, segunda ola, bueno, la tormenta perfecta. El oxígeno el 300%, ¿no? Si no me equivoco. El oxígeno 300% es exacto, hay problemas de abastecimiento, empezaron a ver, inclusive ayer ya hubo reuniones a nivel del Ejecutivo Nacional, a nivel del Ejecutivo de Cava, se están tomando todas las medidas para ver que esto no se supere porque está empezando a estar en un momento crítico, ¿no? Hoy he escuchado por los medios que por lo menos se cortó la exportación Ujú. de oxígeno porque se estaba exportando además oxígeno y bueno, aquí hay tres grandes productores de oxígeno. Hablamos de dos partes, ¿no? Los productores de oxígeno que te cargan los famosos Zeppelin, ¿no? Estos mm, tanques que le llaman Zeppelin, donde los sanatorios grandes normalmente están todos provistos de estos. Y después está el otro problema más grande, que son los tubos de oxígeno, porque en principio no hay más tubos de oxígeno de los que hay en el mercado, no se nos pueden fabricar más, así que se comienza a hablar de medidas alternativas como el hecho de transformar los oxígenos industriales en medicinales, que esto implica un cambio de válvulas y demás, como otra posibilidad de extender un poco más los tubos, pero no mucho más, ¿no? Ujú. ¿Tuvieron que llegar ya, Eduardo, a utilizar del mismo tubo, poder darle a dos personas el oxígeno? Bueno, a nivel de la Unión Argentina de la Salud uno tiene un mapa un poco más completo de lo que pasa en todo el país, ¿no? La realidad del grupo de salud donde yo estoy con los 7 sanatorios distribuidos en provincia y capital, todos están provistos de estos Zeppelin y la verdad que no se ha dado todavía esta situación. Sí, Bueno, empezás a tener el problema de logística porque como bien se dijo, si aumentó 300% y es exacta la cuenta, es matemático en los 7 sanatorios, si vos antes tenías un camión que te venía cada semana y media, hoy cada 2 o 3 días tiene que venir el camión, entonces el problema logístico ya agudiza aún, además del tema de la producción, ¿verdad? ahora hay medicamentos que pasaron de costar 32 pesos en abril a más de 500 en esta época. Porque una cosa es el oxígeno, que es, vamos a suponer, es a nivel mundial, lo mismo pasó en India, pasó acá en Perú hace muy poquitos meses, pero los medicamentos, ¿con qué razón aumentaron tanto? Bueno, ustedes saben cómo ahí en la Unión Argentina de la Salud se vino denunciando un poco esto. Tu pregunta es muy buena y además tener en cuenta de por qué en Argentina, porque ni siquiera en los países de costado que tenemos valen lo mismo que acá, ¿no? Así, No. no sé por qué, si vos me pedís explicación de por qué valen lo que valen acá, no sé, ahora, siempre partimos de que fueron más caros en Argentina, pero ahora se suma el tema de la necesidad y cuando hay esta necesidad empieza el tema de que si más pedís, más vale
menos oferta hay, más vale el medicamento. Parece miserable que esto ocurra, pero esto está ocurriendo a nivel de que, qué sé yo, los insumos que uno necesita para adaptar a un paciente a un respirador, y mantenerlo en respirador, que se ha multiplicado exponencialmente, empieza a no conseguirse. Cuando empieza a no conseguirse, después desde el laboratorio tenés droguerías que por ahí han tenido la producción de estos laboratorios, y esos medicamentos, como bien dijiste, pudieron haber aumentado aún en compras muy grandes, como en el caso nuestro. Mucho peor cuando en el interior del país las compras son chicas y los aumentos fueron peores. Vos tenés hoy drogas que el gobierno ha topeado. Creo que ustedes han visto que el gobierno topeó estas drogas. Por ejemplo, doy algunos nombres como el atracurio, el pancuronio, el midazolam, el propofol, el fentanilo. Eso está topeado, pero está topeado ya con un 400% de aumento a lo que vos decías. Es lo que te iba a decir, porque el pancuronio estaba a 53 pesos y ahora está más de 200 pesos, o sea, no tiene... A ver, no tiene parangón el aumento, o sea, no se entiende. El midazolam que vos nombraste, que está topeado a 425 pesos, sí. Recordá que valía 30, 40 pesos. A ver, el midazolam, con respecto a las compras grandes que nosotros hemos hecho, hoy está 400% arriba, y hay otros colegas que lo consiguen mucho más, pero además empezás a tener en falta. Entonces, aquellos que vos tenías valores cerrados en esto, no los tienen, y terminás cayendo en la desesperación a alternativas que son mucho más caras. Yo he escuchado medicamentos de colegas que han tenido que comprar midazolam a 700 y 800 pesos la ampolla. Así que esto es... A ver, Eduardo. No han sido topeadas, que deberían ser incluidas también, como el rocuronio, el becuronio, el lorazepam, el propofol al 1%, porque fíjate, topearon el propofol al 2%, pero al 1% no, y ya lleva, en nuestro caso, 80% de aumento. La morfina, 80% de aumento, que es una cosa que no valía nada. 80%. Y bueno, 80%. Y recordar las heparinas de bajo peso molecular con el paciente con COVID, cuando ya está en terapia intensiva y demás, el paciente tiene que ser antiagregado, anticoagulado, como para que se entienda un poco más fácil, y se usa masivamente las heparinas de bajo peso. Estas, ya en nuestro caso, y eso que somos compradores de valores importantes en cantidad, pero ya llevamos 120% de aumentos. Y tiro una más porque tendría que ser muy larga la lista. Sí. Los descartables, como los circuitos de respirador, que se usan masivamente, 125%. Los filtros bacteriales, bueno, justo están escuchando una entrega de tubos de oxígeno, por eso viene el camión, estoy cerca de... Bueno, es una buena noticia, están entregando el oxígeno. Es una buena noticia, sí, que haya llegado es una buena noticia, porque son los más escasos, que son tubos. Bueno, digo, filtros virales, cánulas de alto flujo, los guantes de procedimiento, 241% de aumentos, es lo más barato que tenés, que era el guante de procedimiento, el no estéril. En fin. Esta suba de medida es pareja, no depende de las primeras marcas nada más. No, lo tenés en todas las marcas. Vos tenés drogas como el caso del midazolam, de laboratorios de cuartas marcas, y el aumento es el mismo. Ahora, así que no hay escapatoria. Eduardo, ¿y esto, el aumento de los medicamentos, cómo incide, o si incide en realidad directamente en la atención, en la internación? ¿Incide? Bueno, a ver, en el caso de, insisto, hay que hacer, para ser bien selectivo, instituciones más grandes, con espalda más grande, que pueden sostenerlo, e instituciones más chicas, que incide enormemente. Yo sé de clínicas
y sanatorios que han cerrado sus puertas ya no pueden seguir atendiendo, clínicas de mediano calibre que han decidido cerrar la atención de más pacientes. Hoy estoy en zona sur, por ejemplo, ahora, y ya en el transcurso de esta mañana que hemos estado hablando con otros colegas, dos instituciones que han cerrado sus puertas hasta tanto poder equilibrarse con esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, Eduardo es director médico también de Galeno. Haciendo un promedio de los sanatorios que tienen propios, ¿qué porcentaje de ocupación de cama de terapia intensiva hay, Eduardo? Mira, como nosotros justamente, como dijiste vos, nosotros tenemos 300 camas de terapia, tenemos 1.500 camas propias y de esas 300 camas de terapia, y contamos con una flota de respiradores enorme, de 300 respiradores para estas 300 camas. Entonces, podemos jugar un poco cuando estamos al 95, 98 o 100% de una, llevando a otro de nuestros sanatorios. Pero si yo te tengo que sacar un promedio, estamos en el 95% y días de 98%, variando entre el 95 y 98%. ¿Y en promedio cuánto tiempo tenés ocupado una cama de terapia intensiva en los sanatorios? No, olvídate, el paciente de COVID, ¿no? Estamos hablando. El paciente COVID. El paciente COVID es un paciente que promedio está entre los 15 y los 15 y te diría más 25 o 30 días que 20. Antes hablábamos de 15, 20 en el promedio, hoy se está estirando un poco más porque los cuadros son más complejos, los pacientes por ahí, algunos sí, con el hecho de la difusión que hacen ustedes como periodismo muy buena, de meter en la cabeza que ante el mínimo síntoma hay que ir, que hay que cuidarse, agarrás el paciente temprano, pero también agarrás muchos pacientes con la patología COVID más la complicación de otra patología agregada a COVID, como, claro, las que tenían comorbilidades y las que son también afectaciones del COVID, por ejemplo, las cardiovasculares y algunas neurológicas. Cuando potencias estas dos, el paciente se alarga enormemente. Hay pacientes que están en terapia 2 meses, 3, ese paciente de ahí no sale a una vida normal, sino a una recuperación en salas de piso y de ahí a un área de rehabilitación en el cual pueden pasar 2 y 3 meses también internados. ¿Y tenés un promedio, por ejemplo, o tienen un promedio dentro de los sanatorios, si ha subido, bajado, si se ha mantenido la edad de contagios o de internación? No, ha bajado. Ha bajado la edad claramente. El promedio, yo te diría que en general, ahí hablando con todo el resto de los colegas, el promedio de edad ya está entre te diría que la mayoría está entre los 53 y 60 años. No nos olvidemos que estaba casi en 80 años en el año pasado, pero hoy tenés muchísimos pacientes jóvenes. Lo que pasa que el joven por lo general evoluciona bien y esperemos no tener las variables que están por otros lados, ¿no? Yo he estado hablando con colegas de Brasil, ustedes saben que hay una cepa que se llama de Manaus, que ya es peor que la que teníamos, pero se está hablando de una cepa peor todavía, que es la cepa de San Pablo, y hablando con los colegas la semana pasada, ellos me hablaban que es una cepa que ataca mayoritariamente entre los 20 y 30 años, y que te manda un paciente de 20 a 30 años a terapia en 48 horas. Esperemos que en esta porosidad que tenemos de fronteras no tengamos estos casos en Argentina, ¿no? Roguemos a Dios. No, la verdad que sí, ojalá, ojalá. De hecho, todavía no se ha dado a conocer del Ministerio de Salud que la cepa San Pablo esté aquí en Argentina. Sí, la de Manaus, no. Sí, la británica. Exactamente, todavía no. Exactamente. Bueno. Ahora, Eduardo, también hay que y creo que nos gustaría a Cristian, el mensaje tuyo como profesional de la salud, como quien maneja y sabe los números de los sanatorios y de internaciones, un mensaje para toda la gente que nos está escuchando y viendo, para poder generar un poquito más de conciencia, porque con nosotros solos no alcanza, me parece. Bueno, yo simplemente reiterar lo que los colegas, sobre todo los que están en
en el frente de combate, gente que está en la guardia, gente que está en las terapias, y hablo desde el médico, la enfermera, el kinesiólogo, la gente de laboratorio y de imágenes, que no se las nombra habitualmente, gente que está trabajando a destajo por completo y exponiéndose. Que por ahí lo primero que te hacen es una tomografía, ¿no, Eduardo? Exactamente, hoy cuando estás con los síntomas ya que superan al grado leve, vas a tomografía, estudios donde tenés el técnico, tenés un montón de gente que está arriesgando la vida, y por otro lado, la verdad que ver que hay estas ferias populares donde ves miles de personas sin barbijo, sin nada, que se siguen haciendo. Mira, te estoy hablando de la zona sur, sí, sí. justamente estaba hablando de una muy conocida acá en la zona sur que ocurrió, si bien se evitó una en el Triángulo de Bernal, fin de semana que yo pasé por ahí para ver eso, estas ferias y también la responsabilidad de las reuniones sociales, ¿no? Porque, mira, hoy, aún cuidándonos, nosotros mismos, aún cuidándonos, podemos tener el riesgo de estar contagiados porque vino uno de tus hijos que se cuida y que por ahí estuvo en contacto con otro que no avisó. Es decir, todo lo que uno haga por cuidarse es poco, así que piense la gente también que puede llegar a venir el momento que no haya lugar para atenderlo, ¿no? Si tan solo se pone un minuto en la cabeza que podés no llegar a tener lugar para atenderte, creo que es suficiente como para decir, me quedo cuidándome lo más que puedo, encerrado lo más que puedo, y evitar todo tipo de que no, yo no puedo estar encerrado en mi casa, ¿no? Que la depresión, no, al aire libre todo lo que quieras, barbijo, todo lo que quieras, lejos, al aire libre, reuniones, yo diría que tampoco, ¿eh? Yo diría que tampoco. Bueno, lo estábamos diciendo con Cristian hace un ratito también, eso de las reuniones al aire libre. Sí, como que se creó una falsa conciencia de que al aire libre, con barbijo, puede haber mucha gente agrupada. Sí. Y no, si estás pegado y tenés menos de 2 metros, y sabés que veo que al aire libre, agrupado, haciendo ejercicio, no veo barbijos, ¿eh? Claro. No. Te dicen que no pueden respirar si están haciendo ejercicio y demás. Bueno, digo, si querés hacer eso, porque es bueno para el sistema inmunitario hacer ejercicio, desde ya que sí, tenés que hacerlo separado, lejos, no amontonado, ¿no? No ponerse a hacer, por ejemplo, pesas y demás, y están uno al lado del otro, separate, tomate 2, 3 metros, alejate, aire libre, o correr o andar en bicicleta. Se pueden hacer cosas que uno no esté amontonado. Totalmente. El tema es encontrarlas. Gracias, Eduardo. Bueno, no, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir en toda esta pelea. También ustedes están en la primera línea igual que nosotros. Sí, y ojalá que el gobierno medie para el aumento de los medicamentos, ojalá que tomen el toro por las astas y esto se revierta, porque es una barbaridad, es una locura. Esperemos todos lo mismo. Muchísimas gracias. Un placer, Eduardo. Hasta luego.